dar inicio a nuestro jueves de emprendimiento. Mil gracias por acompañarnos el día de hoy. Nuestra temática se denomina la formalización, ventajas y beneficios de los aportes a la seguridad social. Esta charla es guiada por Confama, donde nuestra expositora tiene mucha experiencia en el tema. Ella se llama Alexandra Jiménez Yepes, es administradora financiera, gerente general de la empresa que ayudamos a y es aliada de Confama, con más de 7 años de experiencia en seguridad social, normatividad civil y trámites de afiliación a la seguridad social. Alexa, mil gracias por acompañarnos. No se preocupen que todas nuestras temáticas serán abordadas. Todos los micrófonos se encuentran apagados. No se preocupen que al finalizar vamos a hacer todas las rondas de preguntas para generar claridad ante todos ustedes. Adicional, vamos a pasar el listado de asistencia para las personas que no se alcanzaron a escribir previamente y de esta manera se les va a enviar el material y se les va a enviar toda la información. Alexa, bienvenida y muchísimas gracias por acompañarnos y adelante. Este auditorio es tuyo, mil gracias. Muchas gracias, Sara. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por la participación, por conectarse con nosotros para este espacio de conocimiento, aclarar dudas, contarles las ventajas y los beneficios que tiene todo el tema de formalización laboral para los independientes, empresarios y trabajadores. En este espacio lo que queremos es contarles, más allá de la obligatoriedad que tenemos a realizar los aportes a la seguridad social, es aclarar de sacar como todos esos mitos y esas dudas que se nos presentan referente al tema y darles a conocer todas las ventajas y los beneficios que tiene la caja de compensación Confama, que son esos beneficios que les traslada a la caja cuando un empresario o un independiente hace sus aportes al sistema de seguridad social, cómo nos podemos apalancar por parte de la caja de compensación con los diferentes servicios y beneficios, con todo el tema de educación, recreación, beneficios económicos y que conozcamos en su totalidad como cuál es el alcance de la seguridad social en todo el tema de beneficios y también pues como esta obligatoriedad que tenemos como empleadores o en el caso que vamos a aportar como independientes. Les voy a proyectar pantalla. Vamos a dar inicio con la capacitación. Como dijo Sara, la idea es dar la capacitación y dar todo el contenido inicialmente. Al final de la sesión se va a abrir un espacio para las dudas e inquietudes. También les vamos a compartir todo el contenido que les vamos a suministrar en un momento, es decir, toda la presentación que vamos a brindar. Y de igual manera va a quedar el contacto al final de la persona encargada para aclarar las dudas o inquietudes o si necesitan una asesoría personalizada. Permítanme un momento. Ya les comparto pantalla. Me avisan, por favor, si están viendo mi pantalla, para entonces dar inicio con el contenido. ¿Están viendo mi pantalla? No, Alexa, no. No, listo. Permítame un momento, por favor, lo volvemos a intentar. Listo, en este momento ven mi pantalla. No, Alexa, no se está viendo. Déjame un minuto. Y ahorita probamos y nos estaba funcionando súper bien. Denme un minutico. Sí, desactiva tu pantalla y otra vez vuélvale a activar a ver porque ahorita sí se te veía súper. Sí, ahorita nos estaba funcionando súper bien. Permítame un momento. No nos quiere dejar compartir. Permítame un momento, lo volvemos a intentar. Bueno, permítanme ahí, vamos a mirar. ¿Ahí me pueden ver la presentación o aún todavía no se proyecta nada? No, Alexa. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Me voy a desconectar un momentico y me voy a volver a conectar
para dar inicio y validar que sí nos funcione todo. Permítame un instante. Bueno, claro que sí, Alexa, a nuestros asistentes, por favor, esperemos un momentico si son tan amables. Ahorita ensayamos el link sin problema y ahorita se veía todo. Entonces nos disculpan por favor de este inconveniente técnico, pero ya muy pronto lo vamos a solucionar. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Alexa, te estamos escuchando. Listo, voy a compartir nuevamente la pantalla para ver si nos permite entonces avanzar con la capacitación. Muchas gracias a los asistentes por la espera. Listo, Alexa. ¿Y alcanzan a ver la pantalla? Sí, señora, ya ponlo en tamaño Perfecto. completo, por favor. Listo, perfecto. Entonces, vamos a dar inicio. Entonces, el objetivo de esta reunión es contarles sobre todo el tema de la formalización laboral y darle a conocer cómo es un habilitador de oportunidades para los emprendedores, inclusive también para los independientes. ¿Qué es la formalización laboral? Pues la formalización laboral comprende como 3 momentos, ¿cierto? De acuerdo a la ley 2254 del 2022, es multidimensional, es decir, lo primero que uno hace es realizar la formalización ante Cámara de Comercio, formalizar la producción y la calidad del servicio o producto que se está brindando, en este caso producto mediante el INVIMA, y todo el tema de la formalización laboral que tiene que ver con todo el tema del factor prestacional y de las afiliaciones al sistema integral a la seguridad social, salud, pensión, riesgos profesionales. Esto es proporcional porque esto es de acuerdo al tamaño de la segmentación de la empresa. Vamos a ver más adelante que de acuerdo a la empresa, la cantidad de empleados, tenemos unos beneficios tributarios que impactan significativamente a los aportes de la seguridad social, y es gradual porque dependiendo al tamaño, al crecimiento de la empresa, pues requiere unos requisitos con el cumplimiento según el nivel de desarrollo de cada actividad económica. ¿Qué es lo más importante cuando nos vamos a formalizar? Entender cuáles son las ventajas y las desventajas de la informalidad, para que a partir de ahí tomemos una decisión de formalizarlo, no solamente el tema de la seguridad social, todo lo que tiene que ver con seguridad social, sino también realizar un registro de marca, pues todo lo que implica la formalización laboral, porque todo el tema de la seguridad social solamente es una arista o una porción de todo lo que tiene que ver con formalización. ¿Cuáles son las ventajas? Primero, cuando yo me formalizo ante el sistema de seguridad social, para el empresario puede ingresar a mercados especializados, es decir, al yo ya estar conformado como una empresa, al tener cámara de comercio, a realizar mis aportes a la seguridad social, me permite incluirme en ciertos sectores económicos o pertenecer a ciertos sectores económicos para ampliar mi portafolio de servicio o divulgar y hacer crecer mi marca. Protege el nombre de la empresa y la legitimidad del negocio. Facilita su participación en licitaciones y procesos con todo lo que tiene que ver con el Estado. Brinda la posibilidad de inscribirse a capacitaciones de manera presencial o virtual, de manera como gratuita, totalmente subsidiado por la caja, totalmente subsidiado por la Cámara de Comercio, o en muchas ocasiones si queremos hacer cursos o capacitaciones, pues por medio de la caja de compensación podemos capacitar a nuestro personal, podemos capacitarnos como independientes, ¿cierto? Tener y entregarles toda la oferta de valor y de beneficios que tiene la caja
a nuestros empleados, como lo son subsidios de vivienda, subsidios para mejora de vivienda, crédito para las empresas pymes y los empresarios con unas tasas de interés muy bajitas, todo el tema de formación, capacitación, el tema de vacunación para los hijos pequeños. La caja de compensación también te permite realizarte y educarte en el tema de educación superior con el CESDE. Nosotros tenemos una alianza con el CESDE donde, dado el caso que yo tenga hijos ya, no sé, se acabaron de graduar y quieren iniciar su proceso de formación educativo, pues lo podemos hacer por medio del SENA, lo podemos hacer por las diferentes plataformas que tenga habilitada la caja de compensación familiar. Adicional a esto, como independiente, yo también me puedo afiliar a la caja de compensación de una manera opcional y poder contar con todos los beneficios económicos que me brinda la caja, como cuáles son créditos de libre inversión, créditos para mejora de vivienda. Con la caja de compensación, ustedes pueden acceder a créditos hipotecarios con unas tasas de interés muy bajitas. Contamos con la oficina de empleo también por parte de la caja de compensación, es decir, también con convenio pues y con alianza del CENI, también directamente de la caja de compensación, si ustedes emprendedores requieren hacer un proceso de selección, todo el tema de captación de personal, nosotros por medio de la caja de compensación les podemos ayudar con todo este tema de selección de personal y validar y ayudarles a cubrir estas vacantes. Facilita los procesos al sistema financiero, es decir, uno inclusive cuando aporta como independiente, si desea acceder a todo el tema financiero, una de las condiciones es certificar los ingresos y los podemos certificar por medio de los aportes a la seguridad social. Facilidad de acceder a los recursos no reembolsables que tiene la caja de compensación y otros aliados de la caja, ¿cierto? En este caso como Fondo Emprender, facilidad para la exportación, entre otros beneficios. Uno de los beneficios más importantes que tiene el contribuir o afiliarnos a la seguridad social es el tema del cubrimiento del patrimonio. Muchas veces cuando afiliamos empleados, decimos, bueno, esto para mí me genera un costo, me genera como un gasto, ¿cierto? Pero realmente los aportes a la seguridad social, el principal beneficio que me brinda es el cubrir mi patrimonio, porque en el caso de un evento, un accidente profesional o una incapacidad general, si yo no cuento con mis empleados, no los tengo afiliados y formalizados, o como independiente, un ejemplo, soy madre o estoy en embarazo, tengo una licencia de maternidad de 4 meses, yo puedo hacer ese recobro de esas incapacidades para no afectar mi flujo. Adicional, cuando yo tengo empleados y no los tengo formalizados, pues soy solidariamente responsable frente a estos eventos y debo responder y soy solidariamente hasta con mi patrimonio. Entonces, la ventaja, inclusive como una de las ventajas principales en la formalización con todo el tema de seguridad social es cubrir nuestro patrimonio. Dado el caso que se presente una novedad, no sé, mi empleado falleció, tiene un accidente profesional o un tema de una incapacidad como una enfermedad general, pues por medio de la EPS y la ARL, inclusive el fondo de pensión, ellos son quien me respaldan, dado el caso que presente una novedad y yo no voy a tener que afectar mi flujo de caja o tampoco va a tener que, dado el caso que se presente un inconveniente de tipo legal, responder con mi patrimonio, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son las desventajas? Primero, pues si no tengo formalizado y en caso de un evento, soy solidariamente responsable con mi patrimonio, entonces puedo afectar mi flujo de caja y puedo afectar mi patrimonio. Incumplimiento a los derechos laborales, es decir, dado el caso que se presente un inconveniente de tipo legal, por lo general siempre si no se tiene formalizado correctamente al empleado, pues se van a ganar esas demandas y esas demandas pues son muy altas y muy costosas. La reducción del crecimiento empresarial, porque esto también me limita un poco más el poder expandir mi marca, hacer crecer mi marca, hacer parte de gremios específicos que me ayuden a apalancar o pertenecer de él y contar con estas ventajas y los beneficios. Limitaciones al desarrollo empresarial, afectación del bienestar de los trabajadores, por medio de los aportes a la seguridad social. Más adelante en la capacitación les vamos a mostrar cuáles son las ventajas y cómo se trasladan los beneficios para su grupo familiar con los aportes que realizamos al sistema de seguridad social y la afectación de patrimonio.
Acá les voy a mostrar un videito que es un caso de experiencia, lo hicimos con uno de nuestros clientes, ¿cierto? Se formalizó, visitamos su negocio, atendimos sus necesidades, nosotros también damos unas asesorías financieras directamente desde la caja de compensación, los escuchamos a ustedes, de qué se trata su actividad económica, a qué se dedican, para que dentro de esa oferta que tenemos nosotros y de los aliados que tenemos internamente desde la caja, también ayudarles a solucionar de pronto dudas o inquietudes o a cubrir una necesidad específica que ustedes tengan desde su negocio. Yo quiero dejar este sitio, ese restaurante, como un sitio que la gente diga, me hace falta ir allá, porque allá encuentro tranquilidad, allá encuentro paz. Un día dijimos, caray, pero si nosotros tenemos la oportunidad o sabemos hacer cocinar, porque la persona chocuana, sobre todo las mujeres, tienen el arte de cocinar, hagamos como lo que sabemos, unámonos y empecemos a hacer un restaurante, algo que nos dé al menos para comer. Y ahí nació el restaurante Sinvergüenza. Y empezamos en el proceso. No es fácil, pero andar legal es muy importante. Y gracias a Confama he tenido un impulso a través de infraestructura, a través de conocimiento, porque ellos me han ayudado mucho a formalizarme. De hecho, me colocaron un asesor, se va a encargar de dar las herramientas, decirle los beneficios y lo importante que es tener un empleado afiliado con todas sus prestaciones. Porque hay personas que vienen de empresa, no voy a contratar con empresa porque no tenía la legalidad, por decirlo así. En cambio, yo me siento prácticamente tranquilo. Cualquier persona que me llame, lo que necesite, ya yo se lo puedo dar, porque ya yo estoy formalizado. El plato favorito, el que ha tenido más acogida acá, es el consomé pescado, arroz con coco, patacones, ensalada y róbalo frito. Yo quiero dejar. Bueno, como les comentaba en el video anterior, ese es como un caso de éxito que tuvimos nosotros, donde él también logró generar unos contactos importantes y específicos con otros sectores económicos, donde inclusive les ofrece todos los servicios que tiene el restaurante, ¿cierto? Y el hecho de estar formalizado, de estar legal, pues le abrió esa oportunidad también de ampliar su negocio y acceder a todos estos beneficios por estar formalizado, ¿cierto? La formalización laboral no solamente se basa en todo lo que tiene que ver con los aportes a la seguridad social, también tiene tres factores específicos, los cuales son la contratación laboral, donde se debe tener un contrato ya a término fijo, a término indefinido, obra labor, ocasional o accidental o transitorio, ¿cierto? El hecho de que en muchas ocasiones contratemos personas de manera verbal y que ya ella comience a ejecutar unas tareas en nuestro negocio, en nuestro emprendimiento, y no tengamos un contrato formal por escrito, que es lo adecuado y lo indicado, no quiere decir que no haya un contrato laboral. Ese contrato laboral verbal es totalmente válido para ya acceder a todo el tema de seguridad social, brindar todas esas coberturas de afiliaciones, inclusive el día de mañana, no sé, tengo un contrato verbal, pero pactamos algunos acuerdos entre los empleados, es decir, no, yo te voy a pagar un día de jornal de 70.000, 60.000 pesos y está incluida la seguridad social. A la hora de un inconveniente de tipo legal, estos acuerdos que se hicieron de manera verbal no tienen ninguna validez jurídica, ¿cierto? Y ese contrato verbal es totalmente válido como uno escrito. ¿Qué les recomendamos? Que siempre haya una contratación laboral específica, que les indiquemos cuál es el alcance del cargo, sus funciones y sus actividades, y que se defina un contrato laboral por escrito, donde ambos queden con una copia. El segundo momento es la afiliación a todo el tema de seguridad social. Es muy importante hacer un correcto trámite de afiliación, que esas afiliaciones queden bajo mi cédula, bajo mi NIT, si, dependiendo cómo esté formalizado ante Cámara de Comercio, que estas afiliaciones no se tramiten bajo un tercero. ¿Qué quiere decir esto? Que mis empleados no queden afiliados bajo un NIT de un tercero. Si yo necesito contratar personal, que ese personal quede bajo mi cédula y mi NIT, o si yo voy a aportar como independiente, también que yo sea el titular y aparezca como la persona afiliada ante el sistema de seguridad social. ¿Por qué es tan importante esta salvedad de hacer, pues como hacemos énfasis en este tema?
En muchas ocasiones, a veces decimos, es que no sé hacer el proceso de seguridad social, se me dificulta el trámite, no tengo conocimiento cómo afiliar a salud, a pensión, a riesgos, o en algún momento lo intenté hacer, pero me quedé a media marcha porque no fui capaz de continuar con el proceso. Nosotros, por parte de este proyecto de conexión a la seguridad social, lo que queremos es ayudarlos con ese proceso administrativo operativo que demanda este trámite de afiliaciones por medio de un aliado que ya con fama pues evaluó que fuera una empresa confiable y darles una excelente asesoría, ayudarles con ese trámite administrativo operativo para que las afiliaciones queden correctamente. Adicional a esto, cuando yo ya tengo la contratación, tengo el trámite de las afiliaciones, hago los aportes mediante el operador de información de mi preferencia, que puede ser ARUS, aportes en línea, mi planilla, Sopagos, el SOI, yo debo tener en cuenta que cuando contrato a mi personal debo pagarle un factor prestacional. ¿Cuál es ese factor prestacional? Primas, cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones y dotación. La dotación se le entrega a aquellos empleados que devengan menos de 2 salarios mínimos y esta dotación se entrega cada 4 meses. Consta de un pantalón, una camisa cómoda y unos zapatos, ¿cierto? En muchas ocasiones, si no se les entrega la dotación física, debe ser mediante un bono. Las dotaciones no se entregan en dinero, ¿cierto? No es válido. Entonces, ¿qué se recomienda o qué dice la norma? Usted le debe entregar una dotación a aquellas personas que vengan menos de 2 salarios mínimos cada 4 meses, ya sea pues como esa dotación, estos zapatos, esta camisa y un pantalón cómodo, o le entrega un bono, ya sea del exitoso de EXO, para que él compre su dotación, ¿cierto? Pero no se puede entregar en dinero, no es válido. En el momento de un inconveniente de tipo legal, estas constancias se deben presentar ante el juez, donde se evidencia que se les está entregando su dotación y que se entregó bajo el marco normativo, que es o es física o mediante bono. ¿Cuál es el sistema de seguridad social que lo comprende y cuál es el alcance de cada uno de ellos? Entonces, el sistema de salud, esto habilita la atención a citas médicas, medicamentos, licencias e incapacidades. ¿Qué quiere decir esto? Si yo aporto como independiente, o tengo empleados a cargo, cuando esos empleados se les presenta una incapacidad común, yo esas incapacidades comunes que son de enfermedades generales, las pago al 60%, la norma dice que las debo pagar al 66.66% al empleado. ¿Pero qué quiere decir esto? Que yo le pago por estos días de ausentismo al empleado su incapacidad, pero yo tengo derecho de ir a la EPS y hacer el recobro de esas incapacidades. Es decir, ese 66.66% que le estoy pagando al empleado en ese momento que se presentó esa enfermedad común, ya sean 2, ya sean 3, 4 días, o ya sea una cirugía o una incapacidad superior a 2 días, que el reconocimiento de las incapacidades es de 2 días en adelante. A partir del tercer día yo puedo hacer este recobro de estas incapacidades, los 2 primeros días los asumo yo como empleador. Yo los puedo ir a cobrar, es decir, la EPS me hace la devolución de ese dinero. Cuando una persona tiene una licencia, una mujer, una licencia de maternidad, que está 4 meses en su licencia de maternidad, yo le pago su salario al 100% a esta madre, pero la EPS me reconoce esa incapacidad también al 100%. ¿Esto qué nos permite? Pues que nosotros no afectemos nuestro flujo de caja, o dado el caso que esta incapacidad sea superior a 30 días, pues yo deba contratar a otra persona y no tenga que hacer un sobrecosto pagando 2 salarios, y si no estoy afiliada a la seguridad social, pues no hay quien me realice esa devolución, ¿cierto? Cuando hacemos los aportes al sistema de riesgos profesionales, la cobertura integral, como dice su nombre, es, dado el caso que se presente un evento, un accidente profesional, la ARL me va a reconocer esa incapacidad al 100%. Yo también la voy a pagar al 100% a mi empleado y la ARL me va a reconocer esa incapacidad a mí. Entonces, adicional, si es necesario terapias, seguimientos y demás, de todas estas terapias y demás se encarga tanto la administradora de riesgos profesionales, y en el sistema de salud con enfermedades comunes, pues la EPS le va a brindar todo el tratamiento y la atención que requiere el empleado. Esto también aplica para los independientes. Muchas de las preguntas que nos hacen: Alexandra, yo soy independiente, yo estoy creada ante Cámara de Comercio con cédula, no con NID, ¿qué debo de hacer? Entonces, en ese caso, yo afilio a mis empleados bajo mi cédula, pero yo debo hacer mis aportes como independiente.
El independiente también cuenta con todos estos beneficios que nos suministra riesgos profesionales, es decir, si me accidento me reconoce mi incapacidad. La incapacidad corresponde a 30 días de mi salario con riesgos profesionales. Un ejemplo, me incapacité, me fracturé una mano, tengo una incapacidad inicialmente por 30 días como independiente. Entonces, ¿qué va a hacer el sistema de seguridad social? Yo sigo aportando mes a mes a la seguridad social como independiente, pero la ARL me va a reconocer, si, un ejemplo, aporto por el salario mínimo, lo equivalente a un salario mínimo legal vigente mensual, es decir, me va a hacer la devolución de ese 1.160.000 al estar yo afiliado, al haber reportado de manera correcta el accidente profesional y al estar al día con el pago de mis aportes. Yo hago mis aportes, pero como independiente hago recobre esa incapacidad, es decir, la ARL me va a reconocer ese 1.160.000 o me va a reconocer el salario por el cual esté aportando, 1.500.000, 2 millones, 3 millones, ¿cierto? En el sistema de salud, siempre el reconocimiento de las incapacidades corresponden al 66.66% del salario mínimo, proporcional a los días de la incapacidad, teniendo en cuenta que el reconocimiento de las incapacidades es a partir del tercer día. Los 2 primeros días los asumimos nosotros como empleadores. Con todo el tema de la caja de compensación, ustedes pueden utilizar todo el tema de capacitación, todo lo que tiene que ver con hábitat, que son todos los parques recreativos, los servicios financieros, cultura, convenios que manejamos, ¿cierto? Nosotros manejamos convenios con muchas empresas que dan, no sé, asesorías jurídicas, todo el tema de marketing digital, entre otros beneficios. Adicional, tenemos una gran oferta de viajes, subsidios, si nosotros tenemos hijos, es decir, si yo tengo contratado 3, 4 empleados, 5, ¿cierto? En fin, la cantidad de personas que tenga. Estas personas tienen hijos menores de 18 años. Aparte de todos los beneficios económicos que da la caja, también les da estas cuotas de sostenimiento, ¿cierto? Que es ese subsidio que les da mensualmente, que está en 46.000 pesos. Y por mis padres mayores de 60 años también recibo este subsidio, que es muy importante tener en cuenta que en el momento que yo incluyo el grupo familiar, yo incluyo, un ejemplo, a mi compañero permanente o a mi esposo y a mis hijos, o incluyo a papá y mamá cuando estoy soltero. Entonces, pero todo el tema de inclusión como beneficiarios a salud y a la caja, o es mi esposo y mis hijos o papá y mamá, pero no puedo incluir a salud, a papá, mamá, esposos, hijos, hermanos, no. Hay que validar cuál es el caso específico para darle unas asesorías personalizadas a ustedes como emprendedores y decir, vean, en este caso, el empleado puede incluir como beneficiario al esposo, a los hijos o al papá y la mamá, pues ya validaremos el caso específico, ¿cierto? Dentro de los beneficios y esos que les trasladamos a los empleados, el primero es todo el tema de formación y capacitación que nos podemos apalancar por medio de la caja de compensación para trasladarla a sus empleados y a su grupo familiar. Adicional a eso, que el incluir grupo familiar al sistema de seguridad social de mis empleados, eso no me genera un costo adicional por los aportes al pago de la pila, no, por el mismo valor de los aportes que debo realizar por mis empleados, pues estos pueden trasladarles sus beneficios, coberturas integrales a salud y a la caja de compensación. Adicional a esto, cuando yo aporto a la seguridad social, ya sea como independiente o por mis empleados, pues les estoy garantizando la cobertura integral que presenta pensión, que es todo el tema de vejez, una pensión por vejez, invalidez o muerte, ¿cierto? O accidentes limitantes, es decir, Alexandra, yo me accidenté o como independiente o mi empleado se accidentó, la incapacidad se postergó, le hicieron todo estudio pues como de seguridad y de salud, la persona no puede continuar con sus labores, ¿cierto? Entonces esta persona se debe pensionar por invalidez, ¿cierto? Si yo como mínimo, esta persona para esas pensiones de invalidez, yo debo tener en los últimos 3 años los aportes a pensión 52 semanas de manera continua o discontinua, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? Si una persona está conmigo hace 1 año y medio, se me accidentó por riesgos profesionales, la persona no se va a lograr, yo no le aporté al sistema de seguridad social, pero él tenía todas las condiciones para pensionarse por accidente, ¿cierto? Por vejez, por invalidez,
pues si yo no le aporté, y vamos a un tema legal, y le faltaron esas semanas que yo por desconocimiento de la norma no le aporté, y esto le limita que él se pueda pensionar por invalidez, yo soy solidariamente responsable con esa pensión. Entonces, el aportar a la seguridad social me garantiza que durante el tiempo que esta persona tiene ese vínculo laboral conmigo, pues yo estoy en cumplimiento de la ley, y que a la hora de validar si esta persona tiene un accidente profesional, no puede continuar trabajando, y ya el sistema dijo que podía acceder a un tema de pensión por invalidez o por una devolución de saldos o por una indemnización, pues que nosotros no vayamos a incurrir de pronto en desconocimiento de la norma, no afiliarlos, y de esta manera ahí es donde nosotros somos solidariamente responsables. ¿Cuáles son los mitos y las realidades que más se presentan cuando nos afiliamos al sistema de seguridad social? Primero, ¿quiénes son los que deben de aportar al sistema de seguridad social? Al sistema de seguridad social debe aportar todo aquel emprendedor como persona natural o jurídica que tenga empleados a cargo, ya sea que tengan un contrato formal por escrito o un contrato verbal. Si me afilio al sistema de seguridad social, pierdo los beneficios que da el Estado. Muchas de las preguntas que nos hacen es, ven, es que yo tengo un empleado, el empleado está en el CISBEN, ¿qué pasa? Él no quiere que lo afilien porque pierde el CISBEN. Lo más importante que hay que tener en cuenta es que el CISBEN es un censo, ¿cierto?, que nos da un Estado. Esto no lo perdemos cuando pasamos de ser de régimen subsidiado a contributivo. Ese censo siempre se respeta, ¿cierto? Entonces yo no pierdo el CISBEN o no pierdo la clasificación del CISBEN cuando paso de ser subsidiado o no tengo empleo, cuando paso a ser contributivo, porque ya tengo una relación laboral con una persona, ya sea por días o tiempo completo. Ese puntaje del CISBEN y esa cobertura del CISBEN se respeta, no se elimina. ¿Son obligatorias las cotizaciones al sistema de general de pensiones? Sí. Muchos de ustedes nos preguntan, Alexandra, es que el empleado ya no quiere cotizar a pensión, no cuenta con las semanas, nunca ningún otro empleador lo había afiliado al sistema de seguridad social. Salió una normatividad nueva en el mes de diciembre, donde antes las personas podían colocar subtipos de cotizantes o una categoría específica en el operador de información, donde yo decía, yo no cotizo a pensión por la edad. Pero resulta que esto se le dio un mal uso y mucha gente comenzó a evadir los aportes a pensión. Gente muy joven, de 20, 25 años, 30 años, que todavía tenía el tiempo y en muchas ocasiones los recursos para aportar al sistema de seguridad social, ¿cierto? Entonces, ¿qué dijo el gobierno? No, yo les voy a validar estos subtipos o esta categoría. ¿Qué quiere decir esto? Si una persona ya tiene, no sé, es una mujer, ya tiene 57 años, pero está trabajando. Le aportaron así sean 2, 3 semanas, un año de aportes a la seguridad social. Ella dice, no, yo ya no cotizo a pensión porque no me alcanzan las semanas. Es muy importante que esta persona defina el tema pensional con los fondos privados o con el régimen de prima media, ¿cierto? Si estas personas ya no vienen en un listado que suministra el gobierno, es decir, cuando las personas dicen que son aprendices o cuando las personas dicen que ya no cotizan a pensión, estas personas ya tienen que estar en estos listados. Si yo no estoy en estos listados, el sistema inmediatamente me genera un bloqueo y me obliga a hacer los aportes a pensión. ¿Qué personas no cotizan a pensión? Las personas que no cotizan a pensión, pues son las personas, son aprendices en etapa lectiva productiva o pasantes, ¿cierto? Y las personas que o ya tienen una pensión por vejez, que tienen devolución de saldos o que tienen requisitos cumplidos para pensión. Si una persona no está en estas tres categorías, debe ir directamente, se hace una validación en una plataforma que se llama ROAF, ¿cierto? Donde validamos cuál fue el último o cuál es el fondo de pensión con el cual venía con una cobertura, ir directamente a ese fondo de pensiones y solucionar el tema pensional. ¿Qué quiere decir esto? Si tiene pendientes una devolución de saldos, ya no cuenta con las semanas, ya no cumple con los requisitos para pensión, debe solicitar esta devolución de aportes para que le incluyan en ese listado, y en el momento que esta persona sea incluida en ese listado, ya nosotros poder seleccionar la categoría específica en el operador de información y no hacer los aportes a pensión. Si las personas ya no se encuentran en esos listados, si la persona no ha definido su tema pensional con el fondo de pensiones, pues lo debe de hacer, y hasta que no defina este tema pensional, estamos en la obligación de hacer los aportes a pensión. Esto aplica para personas naturales y jurídicas y cuando cotizo como independiente o tengo empleados a cargo.
¿Qué diferencia existe de pasar de régimen subsidiado a régimen contributivo de salud? Una de las principales características es todo el tema de recobro de incapacidades, ¿cierto? Facilidad en muchas ocasiones de citas médicas, dependiendo de la EPS que tenga. Hay muchas EPS que sí se nota el cambio o como la diferencia de cuando me atienden por contributivo y subsidiado. Pero una de las principales diferencias cuando yo cambio de subsidiado a contributivo es el recobro de incapacidades, ¿cierto? El poder pagarle a mis empleados sus incapacidades, que por ley es la obligación de pagarles esos ausentismos generados por una enfermedad común o de riesgos profesionales y poder hacer ese recobro de incapacidad, ¿cierto? De esta manera no afectar como el flujo económico que tengo como emprendedor o como independiente. Si me afilio al sistema de seguridad social, ¿puedo afiliar a mi grupo familiar? Sí lo podemos afiliar. Es decir, si la persona tiene compañero permanente o si es casada, si tiene hijos y padres, puedo incluirlo tanto a salud como a la caja. También puede ser opcional, es decir, no, Alexandra, yo solamente quiero incluirlos a salud, a la caja no los voy a incluir, o solo quiero incluirlos a la caja, se puede hacer. El sistema me permite o incluir el grupo familiar mío como independiente o de los empleados a salud y a la caja, o el empleado puede especificar si solo a salud o solo a la caja. De esta manera, por parte de la caja de compensación y de salud, tendrá todos los beneficios y las coberturas integrales que nos permite el sistema. ¿Cuáles son los aportes que debo realizar? ¿Cierto? Entonces, en el sistema de seguridad social se manejan como unos subsistemas, así lo llamamos. Pero básicamente, ¿qué es esto? Los aportes que yo voy a realizar a salud, a pensión, a riesgos profesionales y subsidio familiar. Ya hay unas tarifas establecidas estándar, ¿cierto? Yo no aporto más y no aporto menos. Ya hay unas tarifas y unos porcentajes establecidos. ¿Cuáles son? Si yo tengo un empleado, ¿cierto? En salud yo debo aportar el 12.5. ¿Cómo se divide este 12.5 o este 12.5? El trabajador debe aportar el 4% y el empleador debe asumir el 8.5%. Es decir, yo mensualmente o quincenalmente, de acuerdo como realice los pagos de la quincena, a mis trabajadores le debo descontar este 4%, ya sea mensual, quincenal o de acuerdo pues como a los tiempos que usted tiene establecidos del pago de nómina. Y ese otro 8.5 lo voy a asumir yo como empleador para cubrir esta tarifa total, que es el 12.5. En pensiones la tarifa es el 16%, el 4% lo asume el empleado y el 12% lo asume el empleador. En riesgos profesionales hay unas tarifas ya asignadas, va de riesgo 1 a riesgo 5. ¿Qué me determina el nivel de riesgo? Me lo determina mi actividad económica que aparece en mi RUT versus la actividad que ejerce el empleado. Muchos empleados me dicen, no, es que yo quiero que sea una tarifa de riesgo 5 porque es que él utiliza elementos cortopunzantes. No, no funciona de esta manera. ¿Cómo funciona? De acuerdo a la actividad económica que yo tenga en mi RUT y de acuerdo a la labor que ejerce el empleado, me define si no es una tarifa de riesgo 1 a riesgo 5. Esto siempre me va a brindar una cobertura integral a riesgos profesionales. Ejemplo, los mayordomos. Muchas veces tenemos fincas de recreo o vivimos en finca y tenemos un mayordomo o tenemos una administradora del hogar que es la que nos ayuda con todo el tema del aseo en el hogar o un cuidador de adulto mayor o una niñera. Estos son empleados domésticos. Esta es la categoría como empleados domésticos. ¿Cuánto es considerado un empleado doméstico? Porque es muy importante. Yo tengo a mis empleados dependientes, que son aquellos que me ayudan a ejecutar una actividad económica, y tengo unos empleados que se categoriza empleados de servicio doméstico, ¿cierto? Estos empleados de servicio doméstico son mayordomos, cuidadores de adulto mayor, niñeras, todo lo que tiene que ver con administración del hogar y choferes, ¿cierto? Más adelante les voy a contar cuál es la diferencia del uno del otro porque los aportes cambian. Pero esto me va a definir entonces, de acuerdo a la actividad de riesgo, la actividad económica y la labor que ejerce el empleado, me va a asignar de riesgo 1 a riesgo 5. Y el subsidio de la caja de compensación, todo el tema de subsidio familiar, que es todo lo que tiene que ver con compensación desde la caja, que es todo el tema de educación, recreación, bienestar y beneficios económicos, que corresponden al 4%, ¿cierto? Los independientes aportan o el 0,6 o el 2%. ¿Cuál es la diferencia de estos aportes como independiente?
El 0,6 me permite tener todos los beneficios de la caja, todo lo que tiene que ver con portafolio de educación y recreación. Y el 2% me permite obtener todos los beneficios integrales de la caja, educación, recreación y beneficios económicos. ¿Cuáles son los aportes que yo debo realizar al sistema de seguridad social? Entonces acá se los traemos como específicos, ¿cierto? Todos estos cálculos los vamos a hacer con base a un salario mínimo legal vigente, pero de acuerdo a estas tarifas anteriormente mencionadas, estas tarifas se le aplican si de pronto estamos aportando por un valor superior, 2 millones, 3 millones, 4 millones, 1.500.000. Si yo incremento el salario, pues los aportes van a incrementar proporcionalmente al sistema de seguridad social. ¿Cuáles son las tarifas de riesgos anteriormente mencionadas? Desde la riesgo 1 a la riesgo 5. Donde riesgo 1 es la más bajita y pagamos mensualmente por un empleado 6.100 pesos. Y donde riesgo 5 es el aporte de riesgo más alto, donde pagamos 80.736 pesos, ¿cierto? Entonces, cuando me dicen, ¿cuánto pago de seguridad social por un empleado? A hoy, si soy persona natural, estoy constituida como cédula ante Cámara de Comercio y tengo solo un empleado, pago 441.100 pesos, que corresponden porque hay que hacer un aporte adicional. Hay que aportar a SENA y a ICBF, que es ese 2 y ese 3% adicional. ¿Pero qué dice la norma? Vea, señor emprendedor, si usted es persona natural y tiene me genera ya de 2 empleados en adelante, yo lo voy a exonerar del aporte a parafiscal, le voy a dar como una ayuda tributaria. ¿Esta ayuda tributaria en qué consiste? En que yo le voy a subsidiar, por decirlo así, ese 8.5 de salud, solamente vas a aportar el 4% a pensión y no vas a aportar CNICBF. Entonces, si soy persona natural y tengo un solo empleado, debo pagar tarifas plenas, 441.100 pesos, ¿cierto? Con base a un salario mínimo con tarifa riesgo 1. Este valor nos puede incrementar si en el momento de hacer el trámite de riesgos profesionales me asignaron una tarifa de riesgos diferente a riesgo 1. Puede ser riesgo 3, riesgo 4, riesgo 5. Si yo ya soy persona natural y estoy generando ya 2 empleos, yo aplico la exoneración a parafiscales, que son estos beneficios, estos alivios tributarios que nos da el gobierno. Entonces yo paso de pagar 441.100 pesos a pagar 284.500, ¿cierto? Donde ahí no aporto ni ese 5% de CNICBF y el gobierno me subsidia ese 8.5% de salud, ¿cierto? Miren que el ahorro es muy significativo. El ahorro realmente son casi más de 50.000 pesos, donde yo me ahorro por un empleado cuando genero 2 empleos. Cuando yo estoy como independiente, entonces una de las preguntas más frecuentes es, yo tengo mi empresa, pero estoy ante Cámara de Comercio, yo ya tengo todo registrado, pero como cédula. ¿Yo mismo me puedo emplear? O sea, ¿yo mismo puedo ser mi empleador? No. ¿Cuándo puedo ser mi propio empleador? Cuando soy persona jurídica, es decir, ya tengo un NIT asignado. Cuando yo ya tengo un NIT asignado 901, 461, 681, yo puedo ser empleado de mi empresa. Y acá los beneficios tributarios cambian. Dicen, vea, si usted es persona jurídica, tiene NIT, a partir del primer empleado, yo le doy esa exoneración tributaria y usted por un empleado que tenga como persona jurídica, ya sea él mismo que se contrate, porque ya tengo mi empresa legalmente constituida, pero como persona jurídica, yo Alexandra Jiménez, puedo ser empleada de mi propia empresa, pago de seguridad social 284.500 pesos desde el inicio. Cuando soy persona jurídica, a partir del primer empleado. Cuando soy persona natural, a partir del segundo aplica la exoneración, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto me cuesta un empleado cuando soy persona jurídica? A partir del primer empleado, pago 284.500 pesos. ¿Cuánto aporto al sistema de seguridad social como independiente por salud, pensión, riesgos y caja de compensación familiar? Aporto con tarifa de riesgo 2, aporto 359.900 pesos, porque los aportes son tarifas plenas, es decir, el 16% de pensión, el 12.5% de salud, la tarifa que me asigna riesgos profesionales y el 2% de la caja. Eso también me puede disminuir un poco si aporto al 0,6, que solamente el aporte serían como 7.000 pesos, ¿cierto?
También es muy importante tener en cuenta y generar la categoría de qué es un empleado de servicio doméstico y qué es un empleado dependiente. Si yo tengo una finca, pero esa finca es productiva, es decir, tengo ganado, tengo cultivos y tengo empleados, estos son empleados dependientes. Entonces los voy a afiliar como empleados dependientes. Pero si yo tengo un ejemplo, yo tengo un negocio, pero en mi hogar me ayuda alguien con la administración del hogar, o tengo la finca, pero aparte tengo el mayordomo que no se dedica a las actividades económicas que ejerzo en la finca, sino que es el mayordomo de la finca, o no tengo una finca productiva, sino de recreo, eso es un empleado doméstico. Los empleados domésticos no aportan a CNCDF por ley, es decir, a mí un empleado de servicio doméstico me cuesta 383.100 pesos, ¿cierto? Podemos tener una mezcla de empleados, es decir, yo soy persona independiente, tengo un empleado a cargo y tengo un empleado de servicio doméstico, ¿cierto? Que es la persona que me ayuda en el hogar, o es la persona que me ayuda a cuidar a mi papá, o es una enfermera, ¿cierto? Es una empleada doméstica. Si yo ya cuento con estos dos empleados, yo puedo aplicar la exoneración de parafiscales, es decir, yo ya paso de pagar tarifas plenas por cada uno de mis empleados, paso a pagar 284.500 pesos, porque ya estoy generando 12 empleos, ¿cierto? Entonces es muy importante tener en cuenta, en el momento de hacer el trámite de la afiliación y de hacer los aportes a la seguridad social, qué tipo de aporte y afiliación deseo gestionar. ¿Soy independiente? Soy independiente que tiene empleados a cargo, soy independiente que tiene empleados a cargo, pero también tiene empleados domésticos, porque todas las afiliaciones se deben de hacer de acuerdo a la característica de cada uno, ¿cierto? Yo no puedo afiliar una empleada como dependiente y pagarle como en la pila como empleada de servicio doméstico, porque las tarifas que se aportan por uno y por el otro son tarifas diferentes. Un ejemplo, yo soy persona natural, tengo un empleado a cargo, solo uno, yo pago CNCDF y tarifas full, o sea, pago 441.000 pesos. Pero si mi empleada es una empleada de servicio doméstico y tengo sino una, pago 383.000 pesos porque la norma dice que los empleados domésticos no aportan a parafiscales, que es CNCDF. Adicional a eso, existe una modalidad que es totalmente legal que se llama trabajador de tiempo parcial. ¿Qué es un trabajador de tiempo parcial? Un trabajador de tiempo parcial es aquel que trabaja por días. Es decir, Alexandra, esta persona viene, me trabaja si no, 2, 3 días a la semana. Viene si no, los fines de semana a cubrirme, no sé, un tema de días compensatorios de mis empleados o ayudarme con el negocio porque mi volumen es más alto, es viernes, sábado y domingo, ¿cierto? Entonces, esto se llaman trabajadores de tiempo parcial. ¿Cuál es la característica de este trabajador de tiempo parcial? Que es totalmente legal. Este trabajador debe estar en el régimen subsidiado en el SISBEN. Solo se le aporta la seguridad social a pensión, a riesgos y a caja de compensación. Riesgos nos va a brindar siempre cobertura por 30 días. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo acordar los días de labor con mi empleado de lunes a viernes en el momento que yo lo requiera, porque la cobertura a riesgos va a estar por 30 días. No se le aporta a salud, debe estar en el régimen subsidiado. Y ya hay un rango establecido de acuerdo a la norma, es decir, de 1 a 7 días con base a un salario. Estas personas no se les aporta por más de un salario mínimo. Todo es proporcional a un salario mínimo legal vigente. Es decir, de 1 a 7 días aportó por un cuarto del salario mínimo, es decir, mensualmente un empleado que me trabaje de 1 a 7 días al mes, aporto a la seguridad social 64.100 pesos. De 8 a 14, 122.100. Y de 15 a 21, 186.200. Esto ya es un rango establecido. Ya este tipo de trabajador de tiempo parcial tiene unas características específicas. Alexandra, es que yo le pago más de un salario mínimo. Ya no es un trabajador de tiempo parcial, ¿cierto? Ya no aplica porque el trabajador de tiempo parcial solamente se les puede aportar con base a un salario mínimo, ¿cierto? No es un trabajador de tiempo parcial. Alexandra, es que la persona me trabaja 22 días al mes, de lunes o 22 días al mes, o me trabaja Alexandra, esa persona me trabaja de lunes a viernes, y si yo cuento me da en un mes normal como recurrente que tiene 4 semanas, me da 21 días. No, las personas que trabajan de lunes a viernes son trabajadores de tiempo completo, no son trabajadores de tiempo parcial. Un trabajador de tiempo parcial es aquel que trabaja por días. ¿Cuándo se da más que todos estos 21 días? Cuando los meses tienen 5 semanas. Por eso lo contempla la norma.
pero no es que mi trabajador está de lunes a viernes y si yo sumo los días al mes, me dan 20 días, 21 días y ya es un trabajador de tiempo parcial. No, esto es un trabajador de tiempo completo. Pero esto es una modalidad que el sistema nos permite utilizar para aquellas personas que trabajan proporcional, es decir, por días, y que muchas veces decimos, es que para mí no es eficiente pagar una seguridad social que me cuesta, un ejemplo, 284.000 pesos, o tarifas plenas que son 441.000 pesos cuando solamente tengo un empleado. No me es eficiente, ¿cierto? Si la persona me trabaja 5 días, me trabaja sino 10 días al mes, puede utilizar esta modalidad de trabajador de tiempo parcial. Acá les vamos a mostrar un videito y les voy a reproducir como cuál es el alcance del proyecto de conexión a la seguridad social, que lo que buscamos es por medio de este proyecto que ustedes cuenten con un aliado seguro por parte de Confama, que puedan tramitar las afiliaciones a la seguridad social, que cuente con todos los beneficios económicos que les da la caja. En este caso, en muchas de las asesorías que brindamos son subsidiadas por la caja, en otras tendrán algún costo, pero siempre tienen un 20% de descuento por afiliarse a la caja o pertenecer ya a la caja, porque estos beneficios también los aplica si yo ya estoy formalizado, tengo 2 empleados, pero debo afiliar más empleados, pues validaremos la asesoría que requieren y en algunos casos la caja de compensación subsidia totalmente el trámite de la afiliación, en otros casos les da un descuento con el aliado, que somos nosotros que ayudamos, del 20% sobre las tarifas ofertadas. Hola, estás aquí no solo para cumplir con un deber, sino para comenzar a sumarle a tu calidad de vida, a la de tu familia y a la productividad de tu negocio. Por eso hoy Confama y nosotros, tus aliados, te acompañaremos con nuestro programa de conexión con la seguridad social. Una vez que afilies, podrás acceder a beneficios como pago de incapacidades por enfermedad general, licencias de maternidad, paternidad y cobertura de grupo familiar en salud. Atención médica y reconocimientos económicos por accidente o enfermedad laboral a través de la ARL. Reconocimiento de una pensión y prestaciones económicas para la vejez, invalidez o fallecimiento del afiliado. Disfrutar de beneficios y oportunidades para las empresas, los trabajadores y sus familias, como servicio de empleo, salud, viajes, créditos, subsidios, becas, cursos y mucho más. Todo esto por Confama. ¿Estás listo para afiliarte? Cuenta con nosotros para hacerte más fácil este proceso. Ya nos vemos. Hola. Bueno, esa es la información que les queríamos compartir el día de hoy, contarles las ventajas y los beneficios, aclarar dudas, inquietudes, aclarar como todos esos mitos o esas dudas que se presentan referente en torno a la seguridad social. Acá les dejo el contacto, Alexandra Jiménez, 318-424-6951. Si ustedes necesitan gestionar el trámite de la afiliación a la seguridad social de sus empleados, se pueden comunicar con nosotros, que nosotros le brindamos toda la asesoría, podemos escuchar qué casos tienen. En muchas ocasiones ustedes ya iniciaron un trámite de seguridad social, pero todavía falta hacer trámites de afiliación, no sé, a salud o en la caja de compensación. Nosotros les ayudamos con todo el proceso. Este es mi correo electrónico, alexandra.jimenez@teayudamos.co. El teléfono es 318-424-6951. Nosotros también les vamos a compartir estas memorias sobre la capacitación para que ustedes tengan este material de apoyo, dado el caso que quieran validar alguna información anteriormente mencionada, y también va a quedar el contacto de nosotros para brindarles toda la asesoría y el acompañamiento por parte de Conexión a la Seguridad Social. Muchas gracias. Alexa, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos a hacer a continuación una ronda de preguntas. Vamos a habilitar las cámaras y los micrófonos, especialmente de nuestros asistentes, para que de esa manera generemos claridad sobre el proceso. Las preguntas no se van a repetir, así que por favor pedimos que todos estemos súper atentos a las mismas. Luis Carlos, ¿puedes encender tu micrófono y adelante con la pregunta? Sí, muchas gracias. Un feliz día para todos. Buenos días. Mi pregunta tiene que ver con lo siguiente. Nosotros somos un grupo asociativo informal de varios emprendedores. Porque nuestro proyecto era un proyecto integral, pero para poder clasificar al Fondo Emprender y por consejos de asesoría de ustedes mismos, lo desagregamos. O sea que cada emprendedor entra con una de las iniciativas de toda la asociatividad, pero estamos todavía informales. La pregunta es
como cada proyecto entra, digamos, naciendo, una vez aprobado, ojalá sea así, la ayuda del Fondo Emprender, nosotros somos muy tímidos en asignar salarios mayores, así seamos magíster o seamos profesionales, entramos así bajito por debajo de la cuerda, así como con salarios mínimos. Pero en este momento, para dignificar como nuestra participación ya como emprendedores cada uno y luego asociarnos y formalizarnos, podemos ir incrementando el salario, pero eso lo hacemos por tener en cuenta sus asesorías, que son muy importantes, y también para no entrar de proyecto quebrado de una, porque si uno entra todo erguido y todo prepotente, que soy un magíster y que mi sueldo es tanto, cuando ahí me revienta el proyecto, entonces se quiebra el negocio. Yo estoy aquí acompañado de varios de los asociados informales en el tema de la granja integral, pecuaria, hortalizas, piscícola, etcétera. Adelante. Bueno, claro que sí. Como usted nos menciona hace un momento, muy buena la pregunta. Yo puedo iniciar aportando al sistema de seguridad social. El sistema de seguridad social dice que yo aporto mínimo por un salario mínimo, máximo por 25 salarios mínimos legales vigentes. En el momento que yo inicio mi emprendimiento, es muy válido yo iniciar a aportar por el salario mínimo, ¿cierto? Pero en el momento que la empresa vaya creciendo, que vaya generando unos ingresos, que se vaya estabilizando, ustedes pueden ir incrementando el aporte a la seguridad social. Esa modificación se hace mediante el operador de información pila, con una novedad que se llama variación permanente de salario o variación transitoria. ¿Qué quiere decir esto? Un ejemplo, se puede manejar, Alexandra, ve, yo tengo unos empleados, les pago por un salario mínimo, pero este mes, no sé, me trabajaron unas horas extras que se vuelven constitutivas de salario o se les pagaron unas bonificaciones porque es un comercial, ¿cierto? Yo los afilio con el salario mínimo, pero existen unas novedades en la pila que en este caso, cuando son esporádicas, un mes sí, un mes no, pero se vuelven constitutivas de salario, se aplica una novedad que se llama variación transitoria de salario, es decir, solamente le incremento ese mes el salario. Y al mes siguiente, en el momento que yo duplico la planilla o genero la planilla, vuelve y me queda por el salario mínimo. La segunda opción es, no es algo esporádico. El emprendimiento va muy bien, va creciendo, yo ya no voy a aportar por un salario mínimo, sino por 2, por 3 millones. Se reporta una novedad, o sea, no hay que volver a tramitar las afiliaciones. Esto es mediante novedades. Se reporta una novedad que se llama variación permanente de salario. ¿Esta qué me permite? Yo le digo al sistema, vea, administradora de salud, pensión, riesgos y caja de compensación. A partir de tal fecha ya mi salario no va a ser el mínimo, ya van a ser 2 millones de pesos. Es decir, usted mensualmente ya va a percibir por mí 2 millones de pesos, ¿cierto? Entonces, esta novedad yo las puedo reportar en la pila en el momento que el negocio lo permita y que ustedes financieramente vean que es conveniente, ya sea de una manera esporádica o lo puedo hacer de una manera permanente. Y Alejandra, la segunda y última. Sí, Nosotros señor. dentro de el proyecto Caprino, es un proyecto que tiene un reto nuestro, que es pasarlo de artesanal a tecnificado en competencias e industrial. Como Sí. yo soy parte de la Junta Nacional de Competencias en Consultoría Empresarial, sé muy bien que la Escuela de Formación Técnica en Competencias en la parte productiva, Caprina y todo lo que tiene que ver con los derivados, no lo tiene en todas partes. Nosotros tenemos entre nuestro programa y hay un emprendedor que es la señora Marta Cecilia Cádiz, que está manejando el tema de la Escuela de Formación Técnica pues, para el empleo, para la producción caprina. Luis Entonces, Carlos. sí, aló. Luis Carlos, mi amor, como tenemos varias preguntas, porfa, entonces dinos cuál es la pregunta puntual, por favor, que tenemos varios asistentes y estamos cortos de tiempo. Muchas gracias. Es que como el SENA tiene escuelas de formación, es una escuela, es también la formación técnica, quería preguntar concreto, si nosotros como emprendedores, al ver que en los lugares donde se van a montar los apriscos, no hay escuelas de formación técnica para la producción agrícola y pecuaria, y el SENA no las tiene, si nosotros podemos tener un proyecto de emprendimiento para formar esa escuela. Adelante. Bueno, ya esos proyectos de emprendimiento.
Eso no es para Alexandra. No, esa pregunta no es para Alexandra. No, Luis, esa parte, efectivamente, como lo comento ya, eso es una idea de negocio y esa parte ya la hablas directamente con tu asesor para que la puedan formular y determinar el momento de la viabilidad. Muchas gracias, Luis, por tu intervención. Puedes bajar la manito. A usted y a Alejandra, muchas gracias. Ya la con bajo. mucho gusto. Adelante con tu pregunta. Hola, buenos días. Muy buenos días. Mira, habla su Alejandro, soy aprendiz del SENA. Yo ya he estado pues, en varias clases de emprendimiento. Yo lo que quisiera saber es que cómo hago para la inscripción de Fondo Emprender, que sabía pues de que necesita uno el curso como 2 meses. Luis, qué pena, y para el resto de nuestros participantes, no, las preguntas son puntualmente para Alexandra, con el tema que ella nos explicó el día de hoy, que es el tema de todo lo de la seguridad social y todo el tema de los aportes. Listo, las preguntas son puntualmente para ella. Para ella, por favor, sobre ese tema. Luis, sobre Fondo Emprender, o sea, no te preocupes que eso ya, si quieres, me puedes escribir al interno o en su defecto con tu asesor que te remitió para que ya hagas las preguntas pertinentes. Muchísimas gracias y puedes bajar la manito. Jaramillo Montoya, adelante con tu pregunta, pero las preguntas son sobre el tema trabajado con Alexandra. Muchas gracias. Muy buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por la oportunidad. Soy Ángela María de Casa Patrimonial Abejorral. Quisiera preguntarle lo siguiente. Tengo un tema con una de mis empleados. Ella le dio un cálculo en los riñones, se complicó, estuvo en UCI, todo este tema fueron 23 días de incapacidad. Okay. O sea que le pago todo el tiempo, toda la nómina, ella me envía sus incapacidades y yo hago la referente a la EPS. Sí, haces el recobro de la incapacidad ante la EPS. ¿Qué se necesita para hacer ese recobro de incapacidades? La historia clínica del empleado y la incapacidad transcrita, ¿cierto? Perfecto. Porque también se nos presenta mucho que el empleado, un ejemplo, te voy a dar un ejemplo específico. Alexandra, ve, fue una fractura y lo atendió a la clínica de fracturas, le dio su historia clínica y su incapacidad. Este documento no nos sirve para hacer el recobro de incapacidades, aunque es una incapacidad válida porque la EPS lo remitió a esta clínica para hacerle la intervención. ¿El qué debe de hacer? Debe de ir ante su EPS, ya sea con su clave de usuario que maneja virtual con el cual pide citas, y escalar la solicitud para transcribir la incapacidad, o se debe acercar a un punto de atención de la EPS, a un punto físico, donde transcriba su incapacidad. De esta manera, él te va a entregar la incapacidad transcrita por la EPS, la historia clínica habilitada por la EPS, y ya con esos documentos, como empleadora, ¿cierto? En tu módulo de empleador vas a ir y hacer el recobro de esa incapacidad. Esa incapacidad te la van a reconocer al 66.66% con base al salario mínimo al inicio de la novedad, es decir, el IBC del mes anterior o el salario del mes anterior, ya sea el salario mínimo o un salario superior. Y los 2 primeros días siempre lo voy a asumir yo como empleador. Te pregunto, o sea, que yo no le debo descontar a ella, yo le debo de pagar la nómina completa. La nómina se debe pagar por ley al 66.66%. Sí. ¿Cierto? ¿Qué es este porcentaje que por ley a mí también me reconocen como empresa o como emprendedor? Ya si tú le quieres pagar el salario al 100% por no afectarle su nómina, ¿cierto? Son esos acuerdos, esos valores agregados, esos incentivos que son emocionales para los empleados, donde dicen, yo le reconozco la incapacidad al 100%, y yo ya sé que de antemano a mí solamente me van a reconocer el 66%. Si yo ya me voy al tema normativo, las incapacidades se pagan enfermedades comunes, ¿cierto? Sí. Enfermedades comunes se pagan al 66.66% y me las reconocen al 66.66%. Perfecto. Muchas gracias, me quedó muy claro, muy amables. Con mucho gusto. Listo, Jaramillo, muchísimas gracias por tu intervención. Puedes bajar la manito. Alexa, aquí veo unas preguntas que hay en el chat. Sobre la pregunta que me hace Nelson y el resto, si les llegó esta invitación, no se preocupen, haga caso omiso en llenar el listado de asistencia, que ya eso significa que ya están inscritos, entonces le mandamos la invitación.
No hay ningún problema. César Gallego pregunta, buenos días, ¿como independiente puedo estar afiliado solamente a la ARL? No, como independiente debemos aportar. O sea, lo mínimo que nos exige la norma es salud y pensión, ¿cierto? Me afilio a la ARL ya sea de manera voluntaria o obligatoria. ¿Cuándo es voluntario? ¿Cuándo es obligatorio? Voluntario es cuando no manejo un contrato por prestación, mejor dicho, ¿cuándo es obligatorio? Cuando tengo un contrato por prestación de servicios con una persona natural o jurídica igual o superior a un mes. O sea, tengo un contrato físico por prestación de servicios. Ahí la obligatoriedad es pagar pensión, riesgos, pensión, salud y riesgos, ¿cierto? ¿Cuándo es voluntario riesgos? Cuando no manejo un contrato por prestación de servicios. Ejemplo, soy emprendedor, pero estoy como persona natural, percibo unos ingresos y debo aportar como independiente. Yo me afilio obligatoriamente a salud y pensión y de manera voluntaria riesgos. ¿Quiénes se afilian de manera voluntaria a riesgos? Quienes consideran que están expuestos a un riesgos. Ejemplo, Alexandra, es que yo tengo que hacer un recorrido en la finca y yo me puedo caer, me puedo accidentar, yo muchas veces ingreso a planta con los trabajadores y me puedo ocurrir un accidente profesional. Yo no me puedo afiliar bajo la cédula mía porque estoy constituido con cédula ante Cámara de Comercio y no estoy como NID, entonces en ese caso, pero estoy expuesto a un riesgo, entonces el sistema me permite afiliarme de manera voluntaria a riesgos. ¿Qué quiere decir eso? Que si estás en la planta o en los cultivos, bueno, lo que ustedes manejen, si llega a ocurrir un evento por accidente profesional, es decir, por riesgos laborales como independiente, yo puedo acceder a ese recobro de esa incapacidad al 100%. Si aporto por el mínimo, me van a hacer una devolución del mínimo. Si aporto por un valor superior, me van a reconocer ese valor superior de la incapacidad por riesgos profesionales. La caja de compensación para los independientes es opcional, pero con la caja de compensación yo puedo acceder a todos los beneficios económicos que me da la caja, es decir, inclusive créditos de libre inversión con unas tasas de interés muy bajitas, inferiores a las del mercado financiero, que muchas veces no lo sabemos. Si yo voy a comprar una vivienda, yo me puedo postular como independiente para el subsidio de vivienda, si ya la tengo, para el subsidio de mejora de vivienda, si voy a comprar mi vivienda, puedo hacer el crédito hipotecario con la caja de compensación y las tarifas son muy inferiores a las del mercado financiero, ¿cierto? Entonces yo puedo obtener ciertos beneficios y apalancarme de la caja de compensación para un tema de educación, de recreación, de viajes, de pasantías, una gran oferta que tiene la caja, ¿cierto? La obligatoriedad como independiente, salud y pensión. Opcional, caja de ARL cuando soy voluntario, no tengo un contrato por prestación de servicios, o de manera obligatoria cuando tengo un contrato por prestación de servicios. Y la caja de compensación es opcional. Para yo no aportar a a pensión, yo debo estar o pensionados o con requisitos cumplidos para pensión o ya tener la devolución de saldos, ¿cierto? Pero siempre estoy en la obligatoriedad de pagar pensión si no tengo estas tres características y es obligatorio pagar salud. Gracias, Alexa, y gracias por las preguntas. Bueno, acá nos pregunta César. No, César no, perdón, ya leí la pregunta de César, qué pena, permíteme un momentico. Dice Nora, buenos días, para afiliarme como independiente a riesgos laborales tengo que realizarme un examen médico. Gracias. Si nos afiliamos como independientes voluntarios, sí. Cuando soy independiente por prestación de servicios, por lo general, el 90% lo afilia a la empresa o el independiente quien te contrata. Este trámite administrativo, cuando yo tengo digamos, no empleados, porque no somos empleados por prestación de servicios, cuando prestamos un servicio bajo esta modalidad, no tenemos un vínculo laboral directo con la empresa o con el independiente, pero sí tengo un contrato formal que ese servicio lo voy a prestar por un tiempo igual o superior a un mes. El trámite administrativo de riesgos lo hace la empresa quien me contrata. Si es riesgo 1, 2 y 3, la afiliación siempre va a quedar a cargo del independiente. Es el trámite administrativo quien lo hace la empresa. Riesgo 1, 2 y 3 yo lo pago en mi planilla pila. Pero si yo ya quedo en un riesgo 4 o 5, la afiliación queda a mi nombre, pero el pago me lo hace la empresa, ¿cierto? Riesgo 4 o 5. 1, 2 y 3 lo hago yo como independiente. Cuando me afilio de manera voluntaria, es decir, no manejo un contrato por prestación de servicios, pero presto un servicio, un ejemplo, soy abogado o de pronto soy topógrafo, ¿cierto? Y voy a un punto, pues como a prestar mi servicio.
pero no tengo un contrato, sino que es un servicio que yo voy 1 o 2 días y presto el servicio y paso mi cuenta de cobro, pero tengo que estar afiliado a riesgos profesionales para poder ingresar a prestar ese servicio, me afilio de manera voluntaria, la ARL sí me exige un examen preocupacional para generarme esa cobertura a riesgos, ¿cierto? Entonces hay muchas empresas en el mercado que brindan esos exámenes preocupacionales, pero es el básico, no se tienen que hacer exámenes de sangre ni exámenes específicos, es ese examen puntual que se requiere preocupacional para tramitar la afiliación como independiente voluntario. Alexa, pregunta Manuela, ¿las cajas de compensación dan algún auxilio de salud empleado por más de 15 días de incapacidad? No, por incapacidades no. Por incapacidades no hay auxilios, ¿cierto? Esto, las incapacidades, ya tiene que ver más con un tema de recobro de incapacidad por ese ausentismo, ya sea de riesgos profesionales con la ARL o con la EPS. La caja de compensación, cuando hablamos de subsidios, hablamos es de cuotas monetarias por hijos menores de 18 años o padres mayores de 60. Perfecto, Alexa, súper claro. Ya la última pregunta para terminar tu intervención. Rosario Bedo, ya puedes encender tu micrófono y adelante. Buenos días. Buenos días. Tenemos un emprendimiento relacionado con el área automotriz. Sí. Aire acondicionado automotriz, por ahora lo estamos trabajando en el parqueadero de la casa y servicio a domicilio, que es lo que más estamos promocionando, ¿cierto? Sí. Resulta que si resulta un contrato, un ejemplo, con una transportadora escolar y nos dicen, climatizamos BIB, necesitamos la carga para 6 carros escolares, pero va a ser a domicilio dentro de la empresa. Necesitan ARL. Nosotros estando con salud subsidiada, podemos tomar un plan que solo nos cubra ARL y caja de compensación. No. Así no. estemos subsidiados en salud. No, señora. Bueno, existe la modalidad de trabajador de tiempo parcial, pero como dice el nombre, es un trabajador, ¿cierto? Yo no me puedo afiliar como independiente, como trabajador de tiempo parcial, porque yo misma no puedo ser mi empleadora cuando soy persona natural, ¿cierto? Entonces, si yo soy persona natural, es decir, independiente, o ante Cámara de Comercio aparece mi cédula registrada como NIT, yo soy persona natural, ¿cierto? En ese caso, yo voy a hacer mis aportes como independiente. Cuando utilizamos esta modalidad de trabajador de tiempo parcial que solamente nos permite pagar pensión, riesgos y caja de compensación, cuando como persona natural tengo empleados a cargos, y estos empleados me trabajan por días, ¿cierto? Pero un trabajador que cumpla sus 48 horas semanales, me trabaja de lunes a viernes, de lunes a sábado o de domingo a domingo, porque así se define con un día compensatorio a la semana, debo afiliarlo tiempo completo. Y mis trabajadores que solamente van 1, 2 días, 3 días a la semana, o me cubren los fines de semana, o esporádicamente van algunos fines de semana, puedo utilizar la modalidad de trabajador de tiempo parcial, pero aplicas para empleados. Muchas gracias. Yo me estaría comunicando con usted, Alexandra. Gracias por este espacio. Con mucho gusto. Alexa, excelente tu intervención. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas bendiciones a nuestros 34 asistentes también. Entonces, no se preocupen que ya les enviaremos tanto la grabación como el material. Tengan todos un excelente día. Hasta pronto. Que tengan un bonito día, feliz día. Muchas gracias por el espacio. Que estén bien.